empezar al grano. Proverbios capítulo 27, versículo 19. Dice el proverbio: como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. ¿Verdad? Eso es lo que dice el proverbio. ¿Y qué es lo que viene a decir? Viene a decir que lo que uno tiene en el corazón enseña lo que nosotros somos, ¿verdad? ¿Cuántos estáis viniendo los viernes a las clases? ¿Qué estamos viendo los viernes? Estamos cuidando el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salen de barbaridades y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo el proverbio es que todo lo que uno tiene en el corazón es lo que refleja tu persona, ¿no? Y es lo que uno va mostrando. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, ¿qué hizo? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Qué está hablando el proverbio? Que lo que uno tiene, lo que uno refleja, está mostrando lo que somos nosotros, ¿verdad? Ese espejo, esa primera foto, ¿verdad? Y encima un espejo mal educado, ¿no? Te está señalando, esto eres tú, ¿no? Eso que estás viendo, eso eres tú. Pero ¿qué está diciendo aquí Gálatas? Cuando está hablando el apóstol, está diciendo que el Señor había revelado a su Hijo en mí. ¿Qué es una revelación? ¿No? Aquellos que son más antiguos, yo esas cosas no las he vivido, aunque tenga cara viejo, soy muy joven. Pero las fotos antiguamente tú las tenías que revelar, ¿verdad? Tú hacías las fotos y luego dejabas aquello secando, ¿no? Por lo visto la tenías que poner a secar, una historia, le tenías que echar calor. ¿Eso qué era? Era que tú tenías una especie como de papel, era un papel fotográfico, un papel especial, que cuando tú sacabas o le echabas la foto o lo que sea, lo dejabas revelando esas fotos y al final, pues en ese papel había una foto. Ya el papel no estaba. Uno cuando coge una foto no dice, ¡ay, qué papel fotográfico más bonito! No, ¿no? Está viendo la foto, está viendo lo que hay revelado en ese papel, ¿no? Entonces aquí vemos un poco esa diferencia, ¿no? Y aquí en la foto, a mí las imágenes no me gustan mucho, pero más o menos para representar, ¿no? Está un hombre mirándose al espejo, pero no parece que sea su reflejo, ¿no? Por lo menos el pelo es un poco diferente, ¿no? Entonces, ¿qué está mostrando? Que lo que se refleja en mi persona sea lo que hay revelado en mí, lo que han impreso, por así decirlo, en mí, ¿no? ¿Qué es lo que se ve cuando ven mi persona? Entonces hoy quiero que nos paremos un poco en esta división para ver en qué punto estamos nosotros, ¿no? Esta frase inicial es una buena frase para decirle al espejo, ¿no? A alguno que está ya más pillo dice, está al revés, ¿no? Esa típica relación de pareja que sale así medio rara. No, yo no estoy hablando de eso, es otra cosa, ¿vale? Es, no eres yo, soy tú, ¿no? Y tú imagínate enfrente a un espejo lo que tú estás viendo, ¿no? Y yo me veo al espejo y digo, no, no eres Rafa, ¿no? Cuando le dices soy tú, está refiriendo a lo mejor a esta segunda parte. Es, no eres yo, soy tú. Y yo quiero que nos centremos hoy en este punto, ¿vale? ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 3:18? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ¿como en dónde? Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es tener en nosotros esa imagen del Señor. ¿Y sabes qué pasa? Que yo he escuchado muchas veces, también la he dicho, ¿cuántas hemos escuchado? Yo quiero ser como Jesús, ¿no? Queremos parecernos a Él y al final es un poco la motivación que tenemos viniendo aquí, ¿no? Queremos cada vez ser transformados a la imagen del Señor, queremos ser como Jesús. Pero ¿tú sabes cuál fue una de las cualidades que más me gusta a mí, que tenía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Una de sus cualidades favoritas para mí es que Él era una revelación del Padre. Tú lo que estabas viendo en esa persona, con pelo largo, pelo corto, mucha barba, poca barba, no sé lo que tendría, pero lo que se veía en esa persona no era esa persona. Era la imagen del Señor revelada en Él. ¿Amén? Entonces, yo quiero que miremos un poco todo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos yo quiero ser como Jesús, pero lo que tenemos que hacer es ese reflejo vivo de Dios. Que cuando la gente nos vea, no nos vea a nosotros, sino vea al Señor en nosotros. ¿Amén? El Señor tenía su personalidad seguramente, tenía su manera de pensar, pero ¿sabes dónde estaba la diferencia? Que Jesús no hacía lo que Él quería. Jesús en todo momento estaba haciendo lo que el Padre quería que hiciera.
Y no dependía de si estaba cansado, no dependía de si tenía ganas o no, de lo cómodo que se sintiera, ¿no? Esa frase tan peligrosa, ¿no? No es que no me siento cómodo en este sitio, ¿no? Jesús sabía que Él estaba en la tierra para bendecir y que Él tenía un propósito que cumplir. Y esa era su misión. Y cuando tú veías, no veías a Jesús como persona, sino que veías algo muy diferente, algo muy especial, ¿no? Y era lo que llevaba también a la gente detrás. Entonces, teniendo un poco claro este punto de ser ese reflejo de Dios, ahora nos podemos preguntar, vale, ¿y cómo lo conseguimos? ¿No? ¿Cómo hacemos para poder ser ese reflejo vivo de Dios? Entonces, yo quiero que entremos un poco en la parte práctica. Y antes de entrar, yo hace poco estaba reflexionando, una reflexión un poco triste, pero bueno, la pensaba acerca de mí, la comparto por si os sentí también identificado, pero echo de menos aquellas conversaciones donde empezamos a testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque últimamente, voy a decir mismo entre nosotros los cristianos, pero en la calle más, de todo, las conversaciones son todas del presente, de la problemática, de la incertidumbre. Alguno que es así muy medio lunático, así se va para adelante y habla del futuro, ¿no? Y está bien, hay que hablar de todo. Pero llevo mucho tiempo sin escuchar esa frase de el Señor me sacó de esto, ¿no? De dónde el Señor me ha sacado, cómo el Señor ha transformado mi carácter, cómo el Señor ha cambiado esta situación, ¿no? Y la verdad es que es algo en lo que deberíamos de volver a centrarnos, ¿no? Últimamente todo está girando en torno al presente o al futuro, pero yo quiero seguir viendo mi vida transformada y siendo transformada por el Señor. ¿Cuántos quieren eso también? Entonces, si eso es lo que anhelamos, cuando anhelamos algo estamos atentos, ¿no? Entonces, estemos atentos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Estemos atentos a lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano, para recordárselo cuando se le olvida. Hombre, ¿cómo te vas a poner así? Si fíjate tú de dónde Dios te ha sacado, fíjate las de puertas que Dios te ha abierto, ¿no? Entonces debemos estar atentos. Y si tu cristianismo realmente no está girando en torno a esto, yo recomiendo que hagamos, se llama un back to basics, ¿no? Que volvamos a los principios. Porque si perdemos esto, realmente el cristianismo deja de tener sentido, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2? Dice, tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ingrediente fundamental del cristianismo. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La verdad es que el cristianismo, yo creo que se puede resumir en esta frase. Esto es el cristianismo auténtico. Y hoy se empieza a hablar o se empieza a centrar más bien y focalizar en algunos puntos que para alguna gente viene a ser todo el cristianismo, ¿no? Y la verdad es que no hay prosperidad sin una conversión genuina. No hay bendición sin una conversión genuina. No hay cumplimiento de las promesas sin una conversión genuina, porque tenemos que hacer nuestra parte. Y hoy nos tiramos mucho tiempo hablando de las promesas y de las bendiciones de Dios y de dónde podemos llegar con Dios, que todas las cosas son verdad, pero muchas veces nos olvidamos de lo primero, que es que ya no somos nosotros. Entonces, el primer punto que quiero dejarte práctico para poder ser como Jesús, necesitamos morir a nosotros mismos. En el momento en el que empezamos a vivir un cristianismo sin esto, ese cristianismo es insostenible. No funciona, en algún momento se rompe, te lo aseguro, y uno se decepciona y le echa la culpa a Dios y tal y cual, pero es que no es así como Él lo instituyó. Esas no son las reglas del juego que el Señor dejó en su palabra, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Para morir a nosotros mismos me emociona, ¿no? ¿Cuántos están bautizados aquí? ¿Vale? ¿Cuántos no están bautizados aquí? ¿Y cuántos se quieren bautizar? Es muy bueno, ¿no? Y al final ese bautismo lo que está representando, sino que lo que está representando es que marca un antes y un después, ¿no? Ese viejo Rafa murió y ahora nace una nueva criatura, ¿no? En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente descansando en la hamaca, ¿no? Estoy crucificado, yo no sé si... ¿Cuántos quieren ser crucificados? Aquí no levanta la mano nadie, ¿no? Claro, no es agradable. Pero es que eso es lo que está diciendo la palabra. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y salvo el Señor, que juega en otra liga, si a nosotros nos crucifican, morimos, ¿vale?
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros realmente queremos parecernos al Señor y queremos tener esas cualidades y todo lo que es la bendición de caminar de la mano del Señor, lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser nosotros. En el momento en el que no hagamos eso, o si a lo mejor lo matamos en algún momento y luego hemos ido dándole un poquito de comer, tampoco funciona, ¿no? Ese viejo Rafa tiene que quedar atrás. ¿Sabes qué? Cuando uno no crucifica ese viejo yo, cuando uno no crucifica lo que somos nosotros, ¿no? ¿Cómo se llamaba el título? No eres yo, soy tú, ¿no? Cuando uno no mata ese yo, realmente el cristianismo es la cosa más difícil del mundo. Os lo aseguro. Si uno se dedica a dar de comer a la carne y a dar de comer al espíritu, los dos se ponen grandotes. Cuando tú le das de comer, los dos se te ponen grandes. Y al final es una pelea constante entre ellos. La carne contra el espíritu contra la carne. Pierdes energía, pierdes tiempo, te desgastas. Es horroroso. Y luego encima dices que el cristianismo no vale. No, el cristianismo no vale, no. Es que tú le estás dando de comer al bicho equivocado. Claro, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces llega un momento en el que todo es un aburrimiento, te hastía, te harta. ¿Por qué? Porque es todo el rato una pelea interna, una pelea que no produce nada, no sacan ningún beneficio de ahí, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con esto. En Gálatas capítulo 5, el versículo 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Si yo pregunto aquí cuántos quieren asesinar a alguien, a lo mejor algún valiente me levanta la mano, pero normalmente no es lo que uno no tiene en el corazón. Uno no va diciendo yo quiero hacer lo malo. Estoy deseando salir de la iglesia para hacer algo malo, ¿no? No es lo que a uno normalmente le sale, ¿no? Decimos que queremos hacer lo bueno, decimos que queremos ponernos bien con Dios, decimos que queremos ser obedientes, que queremos poder tomar buenas decisiones. Todo eso es lo que queremos hacer. El problema es que queremos hacer todas esas cosas, pero seguimos alimentando la carne. Entonces llega un momento en el que eso no va. ¿Por qué? Porque son contrarios. Es lo que está diciendo ahí, ¿no? Voy a leer en Romanos capítulo 8, del versículo 3 al 11, lo voy a leer yo porque está en otra versión. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Sus deseos pecaminosos, ¿no? A mí no me gusta cuando quitan la palabra pecado. Que es pecado, es pecado. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. Gloria a Dios. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. El 5 lo tenemos ahí. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Versículo 6. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Esas sí son cualidades que yo quiero. Vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Versículo 9, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús, y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu,
que vive en ustedes. Parece que se repite mucho la frase, pero hace hincapié, ¿no?, en lo que tenemos que sacar, ¿no? Que es que cuando nosotros alimentamos el Espíritu, ese va a ser el que prevalece en nuestra vida. Y ya el pecado deja de tener control sobre nosotros y ya podemos empezar a avanzar, ¿no?, en otro lugar. ¿Sabes qué? Una vez que nosotros matamos realmente la carne, ahí es cuando empezamos a vivir en el Espíritu. Ahí es cuando empezamos a andar en el Espíritu. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de andar en el Espíritu? ¿Qué significa eso? Andar en el Espíritu es cuando no andamos en la carne ya está muerta. Entonces andamos en otra dimensión, no andamos en otro peso. Ahí es cuando la cosa se pone fácil y es cuando cobra sentido esta palabra que viene en la Biblia de mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ¿no? Esto lo hemos compartido en algún que otro estudio de, oye, ligera es mi carga, mi yugo es fácil. Y yo he escuchado a algunos decir, me gustaría experimentar eso, ¿no? ¿Por qué muchas veces como cristianos no experimentamos eso? Porque nos dedicamos a llevar un peso que no nos corresponde, ¿no? Entonces, hemos hablado de ser el reflejo del Señor, tener esa imagen del Señor reflejada, que la gente pueda ver al Señor en nosotros. ¿Y cómo lo conseguimos? Lo primero, tenemos que morir a nuestros deseos, tenemos que morir a nosotros mismos, ¿vale? Lo segundo con lo que podemos llegar a ser como el Señor es despojarnos de todo peso. Tenemos que quitarnos ese peso de encima. ¿Por qué? Porque al final lo vamos arrastrando todo, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No voy a preguntar a cuántos les gusta correr porque tengo ahí un fan que le gusta correr. Y para mí un poco de admiración, ¿no? Porque cuando hace frío, yo no sé qué os apetece a ustedes, pero a mí me apetece encerrarme debajo de una manta, ¿no? Y aquí el pastor sale y se pone las zapatillas y se va a correr, haga los menos X grados que haga, ¿no? ¿A cuánto has corrido alguna vez? ¿Menos 20? ¿Menos 10? Menos 12. Suficiente para ir congeladito. Así que aquí está hablando de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Y hablamos de esa carrera cristiana, por así decirlo, o de ese caminar cristiano. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces llevamos una vida que está, pues, llena de pecado, llevamos una vida que está llena de a lo mejor no obedecer las cosas que Dios quiere, llevamos una vida de el Señor marca por un lado, pero yo prefiero hacer las cosas a mi modo. Y nos cargamos ese peso que está hablando. Esta es mi mochila de la facultad. ¿Vale? Así iba yo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a vivir en el modo yo, en vez de en el modo tú, cuando empezamos a hacer las cosas a nuestro modo y no al modo del Señor, lo que nos cargamos es un buen peso a la espalda. Y entonces empezamos a caminar y seguimos caminando en el camino, ¿no? Y vamos diciendo es que el camino del cristiano es pesado, es que esto no está hecho para mí, no quiero seguir así, prefiero hacer la vida a mi manera. ¿No? Sí, pero si sigues haciendo la vida a tu manera, así que todavía no la has soltado la mochila, ¿no? Y nosotros hablábamos hace unas prédicas atrás de que el Señor nos acompaña, ¿verdad? Que Él no nos estaba haciendo un examen, sino que Él venía con nosotros y nos ayudaba. Esa promesa está, vayas como vayas con la mochila. O sea, tú llevas la mochila llena de peso y de pecado y de todo, el Señor también está a tu lado y te está avisando. Entonces, sí, el Señor va conmigo, pero lo que me está diciendo es, oye, suelta el peso, deja el pecado, deja la desobediencia. Si yo te estoy dando un consejo o yo te estoy marcando un rumbo porque quiero lo mejor para ti. Entonces, cuando nosotros seguimos haciéndolo así, lo que estamos haciendo al final es separarnos de Dios. ¿Y sabes qué? Muchas veces entramos en esta situación. Nosotros mismos nos vamos cargando, vamos llenando, ¿no? Aquí tomamos nuestras decisiones, vamos a hacerlo a nuestra manera y vamos cargados y empezamos a caminar el camino cristiano. Y empezamos a andar, pero llega un momento en el que el Señor nos dice, oye, ven, quiero establecer contacto contigo. Ven que quiero enseñarte algo. Ven que quiero contarte, ven que quiero guiarte. ¿Y sabes cuál es muchas veces nuestra reacción? Señor, estoy cargado, es que no me ves. Encima me pides que me pare aquí a hablar contigo. Encima me pides que me ponga a leer la Biblia. ¿No me estás viendo el peso que llevo? No tienes corazón, ¿eh? No entiendes mi situación. Entramos en ese juego muchas veces. Y el Señor estará como diciendo, pero si yo lo que te he dicho es que la sueltes la mochila. que eres medio cabezón, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vivimos así.
Para ser el reflejo de Dios, punto número 1, tenemos que morir a nosotros mismos. Y morir a nosotros mismos significa que ya no hacemos las cosas como nosotros queremos o como nosotros nos apetece, sino que las hacemos como el Señor las marca. Y lo segundo, que es haciendo caso a esto, es poder dejar todo el peso. Cuando nosotros caminamos el cristianismo a nuestro modo, eso también es insostenible, ¿no? Y yo recuerdo que ayer en la playa, ¿no? Nacho llevaba una bolsa bien potente, ¿verdad? Que estaba bien pesada y con toda su valentía, hinchó pecho, lo cogió y llegó, ¿no? A mí me tocó llevar una nevera que también pesaba lo suyo, aparqué en la otra punta de la Malagueta y venía con la nevera. Yo solo iba rezando, llorando para que aquello no se partiera. Digo, que la nevera no es mía, digo, vaya que parta ahora por el asa y me la tengo que llevar a cuestas, ¿no? Y en estos casos, bueno, pues estás llevando un peso. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros en el cristianismo decidimos coger por nuestra propia cuenta el peso, ahí no eres un caballero, como no, yo la llevo, no te hago cargarlo a ti. No. Eso no es de caballero. Pues cuando nosotros hablamos de cargarnos peso en nuestra propia vida, me vaya a perdonar la palabra, pero es de estúpido. Porque nos vamos cargando nosotros mismos y luego encima queremos echarle la culpa a otro. Y así no funciona. ¿Todos estamos entendiendo más o menos por dónde vamos? ¿Y sabes qué? Encima luego decimos, no, vamos con el mochilón, vamos caminando y viene alguien, sí, ¿tú eres cristiano? Sí. Dice, mira, llevo ya 10 años de cristiano, mira. Resistiendo, como, llevo 10 años ahí a piñón, con la mochila y el Señor diciendo, chaval, no te has enterado de nada todavía. Si es que esto lo tienes que soltar, no lo tienes que llevar a cuesta. Si lo que tienes es que dejar de ser tú y empezar a ser más como yo, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros realmente hacemos este segundo paso y nos despojamos de ese peso y dejamos esa vida de pecado y dejamos de esa lucha con Dios del Señor me ha dicho por aquí, pero yo no quiero. En el momento en el que soltemos esa mochila, ahí es cuando la cosa empieza a fluir. Ahí es cuando la cosa se hace, mi yugo es fácil y ligera en mi carga. ¿Tú quieres experimentar que el yugo del Señor es fácil? Suelta la mochila. Tú vas a empezar a experimentar lo que es andar en el Espíritu. Amén. Ahí es cuando pasas de decir, llevo 10 años y todavía no me he apartado, ¿no? Como si en cualquier momento cae. No. Ahí es cuando pasa de llevo 10 años resistiendo a llevo 45 y parece que no se han dado cuenta, ¿no? Ha terminado y he corrido la carrera y cuánto se ha sembrado y cuánto se ha hecho por el camino, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Todos queremos ser o deberíamos querer ser como el Señor. Punto número 1, debemos morir a nosotros mismos. Debemos de dejar el viejo Rafa, debemos de dejar nuestros deseos y empezar a ver qué es lo que Dios quiere. Cómo Dios quiere hacer las cosas. Y una vez que lo sepamos, empezar a actuar. Porque si lo sabes y no lo haces, tampoco vale para nada, ¿no? Punto número 2, soltamos la mochila. Ese pecado que nos está pesando demasiado, se tiene que dejar. Ese peso que, no, yo prefiero hacer las cosas a mi manera, el Señor me bendecirá, yo soy dueño de mi camino. Suelta esa mochila. Es un peso que no te corresponde llevar. Y el punto número 3 que debemos hacer para ser como el Señor es dar fruto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el cristianismo necesita arrepentimiento y necesita conversión. Pero si yo me arrepiento de mis pecados y yo me convierto y digo, Señor, voy a hacer las cosas a tu manera y tal, pero me dedico solo a hacerlo de siempre o a vivir una vida de iglesia, ¿no? Yo vengo, voy a las clases, tengo mi libretita. Todas esas cosas están muy bien, pero hay que dar fruto, ¿no? Hay como 3 tipos de fruto, ¿no? Habla del fruto de justicia, fruto de arrepentimiento y los frutos del Espíritu, ¿no? Que los conocemos, son amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, nosotros tenemos que empezar a poner en práctica y cuando nosotros realmente, dice que por eso los conocerán, ¿no? Por sus frutos los conocerán. Conocerán que somos hijos de Dios, verán a Dios en nosotros por nuestros frutos. Queremos ser como el Señor, tenemos que dar frutos. ¿Y cómo se consigue? Yo quiero que tú te quedes con una frase. Si te olvidas de los puntos o de lo que he empezado con la broma y eso me da igual, pero quiero que esta frase te la grabes. No usamos a Dios a nuestro beneficio, sino que somos usados por Dios para su beneficio. Esta diferencia es la que radica un cristianismo sencillo de un cristianismo pesado. Esta es la diferencia de cuando la gente se queja de no, que la vida es difícil, que no se puede uno portar bien siempre, que de vez en cuando tiene que meter la pata, no sé qué. Está aquí. Porque cuando nosotros realmente morimos a nosotros mismos, ahí es cuando la cosa cambia, ¿no?
Cuando nosotros no decimos, venga Dios, ayúdame a esto, tengo esta situación, sino, Señor, úsame para lo que tú quieres hacer, ahí cambia la cosa. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros empezamos a cambiar el chip en esta dirección, ya no es lo que yo quiera o lo que a mí me apetece, sino es lo que Dios quiera, ¿no? Entonces yo apunto algunos ejemplos, ¿no? No voy al evangelismo porque es el único día que tengo para descansar. ¿Te imaginas al Señor Jesús diciendo eso? ¿No? Que no voy a evangelizar a esta gente porque este es el día que yo tengo para tirarme al sofá a ver las pelis de Antena 3, ¿no? Está feo, ¿no? No voy al estudio de los viernes porque acaba muy tarde, ¿no? Es que se hace muy largo, luego tengo que volver a la casa, ¿no? No es lo que a mí me guste. Yo recuerdo una situación parecida en la Biblia, que se hizo tarde y el Señor que le dijo a los discípulos, dadles vosotros de comer. Está por ahí, ¿no? O los que dicen no voy al grupo de café porque no me gusta que los hermanos me pregunten, ¿no? Me siento incómodo o no estoy cómodo allí, ¿no? Y realmente la comodidad es una de las frases que más me asusta en este contexto. Porque cuando uno dice yo no voy a la iglesia porque no estoy cómodo, cristianismo y comodidad no se llevan muy bien. Te doy ese consejo y te lo dejo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que veamos? Pero con esa frase de no eres yo, soy tú, lo que quiero que veamos es que dejemos de pensar ya en Rafa, dejemos de pensar ya en Alex, dejemos de pensar en Norma, dejemos de pensar en Elena, dejemos de pensar en nosotros y empecemos a pensar en Dios, en lo que Dios quiere hacer. Si yo quiero ser como el Señor, si yo quiero reflejar y que la gente conozca ese amor de Dios a través de mi vida, tenemos que empezar a reflejarlo. Y para eso te he querido dejar estos 3 puntos. Punto número 1, ¿cuál era? Morir a nosotros mismos. Punto número 2, dejar el elefante, ¿no? Soltar la mochila. Y punto número 3, dar fruto. Si te quedas con esos 3 puntos y esa frase que estaba por ahí, vamos a tener éxito en este camino. Y me incluyo. Yo también tengo que soltar la mochila, también tengo que morir a mí mismo y también tengo que dar frutos. Entonces quiero que nos quedemos en el último versículo que tenemos en 2 de Corintios, si lo puedes poner, porfa. Esta es la exhortación que el apóstol estaba dando, ¿no? Y quiero que te puedas poner en pie, que pienses en este versículo y que podamos replantear a ver en qué punto estamos, ¿no? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Y cuál es el ejercicio que yo he estado haciendo esta semana? Algunos me dicen, bueno, se han metido conmigo porque me he quitado la barba, ¿no? Esa barba tenía bueno, la barba. Para mí estaba teniendo un significado porque siempre aparento muchos años más con la barba, ¿no? 30 y tantos me echan. Y ¿sabes qué? Cuando me hicieron coordinador, como jefe de equipo allí en el Heroi, empecé a coger responsabilidades y de una para otra me quedé solo. Entonces mi coordinador, o sea, mi superior estaba de vacaciones, el que está por encima está de paternidad, me quedé completamente solo a cargo de todo el almacén. Claro, la responsabilidad era altísima, ha sido días de muchísimo estrés, pero bueno, he dado el callo, me he puesto ahí y a lo que salga, ¿no? Pero ¿sabes qué? Han ido pasando los días y estamos ahora mismo en un plan de reforma allí, hay como muchísimos problemas juntos, tal, y ha ido sucediendo que venía gente nueva que no me conocía y empezaba a escuchar por los pasillos, no, le tienes que preguntar a ese, que ese es el que manda, ¿no? Y como, uff, eso suena bien, ¿eh? Eso me ha gustado, ¿no? Y claro, empezaba a notar como se empezaba a subir algo que no correspondía, ¿no? Ese orgullo empezaba a subir, Rafa hace las cosas muy bien, Rafa esto, Rafa lo otro, Rafa. Y no tiene que ser Rafa. Rafa tiene que morir a sí mismo. Rafa tiene que dejar su mochila y Rafa tiene que empezar a dar fruto. Entonces, cuando me quité la barba, ya la gente me veía como un niñatillo, ya la cosa parece que cambió un poco, ¿no? Y de alguna manera yo me recolocaba en mi sitio. Yo empezaba otra vez en el punto de partida. Y ese empezar del punto de partida creo que es lo que el Señor nos está llamando a hacer cuando nosotros no vemos o hemos dejado ese primer amor que está hablando. Si nosotros estamos más preocupados de las demás cosas que de la transformación de nuestra alma, si estamos más preocupados de lo que pasa en el hoy y en el mañana, más que de poder transformar nuestro corazón para dejar esos pesos y para hacer todos estos pasos de reflejar al Señor, nosotros estamos perdiendo el enfoque. Nosotros estamos perdiendo realmente lo que es el cristianismo. Y cuando tu cristianismo no funciona como debe, el cristianismo pesa. Y cuando el cristianismo pesa, te vas a hundir. Y cuando te hundas, encima le vas a echar la culpa a Dios. Cuando has sido tú y he sido yo solitos,
los que hemos empezado a coger un peso que no nos corresponde.